predicando la palabra de verdad, que comienza en vivo a través de Voz de Alerta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor, bendito Jesucristo. En esta hora, hermano, ¿verdad? Pues queremos enviar saludos fraternales en el Señor, aleluya, de mi parte, también de parte de amada esposa Susana Morales, amén. Gloria que para siempre en esta noche, amén, amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos decirle, el número a llamar son el 413-210-9417, 413-210-9434, amén. Son los números a llamar, nos puedes escribir a través del chat, estamos en vivo. Déjanos ahí tu comentario, tu opinión, ¿verdad? O tu petición, hermano. Y permítanos saludarnos, ¿verdad? Queremos saber de ti. Así que enviamos saludos a nuestros hermanos que siempre están en la fiel sintonía, de nuestro hermano José Adorno, su amada esposa Marlene Rodríguez. Yo me diga también, aleluya, ¿verdad? Mi esposa Susana Morales, el resto de los hermanos que también, ¿verdad? Pues introducen en muchas ocasiones vía celular. También enviamos saludos fraternales en el Señor, bendito Jesucristo, aleluya. En esta noche, el hermano, vamos a continuar, ¿verdad? Con el análisis, los estudios bíblicos sobre esos versículos, ¿verdad? 11, 12 y 13 de la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos. Amén. Y ya estudiamos el martes pasado el versículo número 11 que nos habla de una actitud de fe, ¿verdad? Aleluya. Y entonces en esta noche vamos a estar hablando de una actitud de rechazo. Amén. Una actitud de rechazo. Versículo número 12. Gloria al que vive para siempre. Amén. En el nombre del Señor. Así que, hermano, aleluya. Vamos a orar al Dios del cielo rápidamente para así, ¿verdad? Dar comienzo en esta noche al estudio bíblico. Amén. Una actitud de rechazo. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a estar tocando en esta noche solamente, amén, gloria al Señor. Pero vamos a estar tocando el versículo número 12 en esta noche, ¿verdad? Porque son tres, ¿verdad? Una actitud perdón, habíamos dicho una actitud de fe, ¿verdad? Una actitud de fe, una actitud de rechazo y entonces una actitud de entrega. Amén, hermano. Usted cree, aleluya, el nombre del Señor, se somete y entonces practica. Dios bendiga también a tu hermana Azuli Gómez, pero el que para siempre, aleluya, amén. Y al resto de los hermanos que, ¿verdad? También están ahí. Bendiga a José, bendiga a Marlene, bendiga a ese grupo lindo, ¿verdad? De Voz de Alerta TV, por el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Así que, hermano, vamos a orar al Dios del cielo para dar comienzo en esta hermosa noche. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más, venimos ante tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, dándote gracias, Señor amado Dios, porque sabemos que eres bueno y para siempre es tu misericordia y que tú nos has bendecido, nos has guardado, oh Señor, durante todo este día. Por lo tanto, rogamos a ti, Padre eterno, que en esta noche hermosa seas tú glorificándote ahora en medio de nuestro Señor de manera especial. Queremos seguir aprendiendo de ti, porque tú eres el maestro por excelencia, tú eres el Raboni, Señor. Por lo tanto, glorifícate, Dios mío, Señor. Continúa enseñándonos, Rey de la Gloria, Padre, tu perfecta voluntad para con nosotros. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, tu palabra es poderosa, tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Por lo tanto, Rey del cielo, permite que la misma sea asimilada y creída, Señor amado Jehová, en la profundidad de nuestro ser por cada uno de nosotros, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, damos a ti la gloria y la honra, ahora y siempre y por la eternidad. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien amado, amén. Gloria que para siempre, amén. Ya tenemos la santificación, ¿vale? Y la fe. Ahora la santificación y el rechazo del pecado, una actitud de fe, ¿verdad? Ahora es una actitud de rechazo, amén. Romanos capítulo número 6, verso 12 dice: no reine más pues, amén, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Amén, amado. No more, mejor dicho, no reine, perdón, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Repito, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bendito Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén, amado. Ok, el realismo de la Biblia. Hemos visto anteriormente, ¿verdad?, que en Romanos 6, 11 al 13
se presentan tres actitudes, ¿verdad? Como he ido mencionando, que el creyente es llamado a adoptar. Y la primera es la actitud de fe, ¿verdad? Que hemos considerado, ¿verdad? El martes pasado. Y la segunda actitud es de rechazo, que es la que vamos a estar analizando ahora. Aparece, ¿verdad? En el versículo número 11 y el concepto central es no reine el pecado. Amén. El concepto central es no reine. Amén. No reine el pecado. La tercera actitud, ¿verdad? Es de entrega y la vamos a ver, ¿verdad? Ya en el próximo estudio, ya sería el próximo sábado, amén, si Dios nos permite. Ahora, alguno podría preguntarse por qué hay tanta insistencia en la Biblia con respecto al pecado, ¿verdad? Y por qué se exhorta con frecuencia a actitudes negativas. O sea, la actitud de rechazo hacia el pecado, ¿verdad? Es una actitud negativa. Y esta actitud negativa, amado, tiene fundamento en el realismo del mensaje de la Biblia. Amén. Repito, hermano, la actitud de rechazo al pecado es una actitud negativa, pero tiene como fundamento, ¿verdad? Este rechazo tiene el fundamento en la realidad, ¿verdad?, del mensaje bíblico. Su mensaje parte de la base de que el pecado es que una realidad. Y lo negativo tiene sentido porque nuestro mundo es un mundo caído y porque nosotros somos hombres caídos. Amén, hermano. Lo negativo tiene sentido porque nuestro mundo es un mundo caído y nosotros somos hombres caídos. Si la Biblia no denunciara el mal, si la Biblia no hablase, denunciase, amén, sacara a la luz el mal, Dios dejaría de ser el gobernador moral del mundo. Alaba. Amén. O sea, si la Biblia no habla del mal, pues entonces Dios dejaría de ser, y obviamente, ¿verdad?, tiene su lógica, dejaría Dios de ser entonces el gobernador moral del mundo. Ahora, obviamente sabemos que sí, ¿verdad? La Biblia tiene un mensaje realista y solo ella es la que lo tiene. El Evangelio, ¿verdad?, que proclama es un mensaje para hombres derrotados, para hombres perdidos, pero que pueden ser rescatados por el poder de un amor infinito. Y ese punto es importante, amado, ¿verdad?, que mucha gente no entiende, hermano. Y hay que colocarse en la justa perspectiva, amén, y mirarnos desde el lente en que nos mira Dios. El Evangelio, amén, aleluya, el que para siempre, que proclama la palabra, ¿verdad? La Biblia es un mensaje para hombres derrotados, amén, hombres derrotados, para hombres perdidos, amén, pero que pueden ser, ¿verdad?, rescatados por el poder de un amor infinito, amén. Ok, vamos entonces al análisis de Romanos capítulo 6, verso 12, porque esto es mucho, ¿verdad?, lo que aquí está en juego. El cristiano no está más en el reino del pecado y no puede que sentirse súbdito de ese reino. Amén, hermano. Ya el cristiano ya se convirtió, por lo tanto, ya no está más en el reino del pecado. Amén. Y entonces no puede jamás y nunca sentirse súbdito de ese reino. Y esta es la verdad hacia la cual el Espíritu Santo, ¿verdad?, en medio de nuestras caídas, ha de orientarnos. Repito, esa es la verdad, hermano, hacia la cual el Espíritu Santo, en medio de nuestras caídas, nos va a orientar, nos va a dirigir. El hombre unido a Cristo no es uno que vive siempre, amén, en las nubes. Escuche bien, que eso es lo que estamos, ¿verdad?, tratando siempre nosotros expresar. El hombre unido a Cristo no es uno que vive siempre en las nubes. Amén. Vive en las nubes a veces, pero no siempre vive en las nubes. Amén, hermano. Muchas veces, ¿qué pasa? Ese hombre que está unido a Cristo cae, tiene fracaso, pero la palabra de Dios pone en su corazón una conciencia de lucha y le enseña a levantarse del fracaso. Bendito es Jesucristo. Y esto hay que entenderlo, amado, porque yo creo que si uno, amén, aleluya, toma esa actitud real hacia uno, es que para siempre yo creo que va a poder servirle mejor a Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque yo creo que entonces estaríamos formando, ¿verdad?, una actitud, amén, hacia nosotros mismos, que yo creo que es la correcta, que yo creo que es la que espera Dios. Amén, hermano. Aleluya. Sabemos que Dios, ¿verdad?, pues nos ha salvado. Sabemos que Dios en su gracia y misericordia, ¿verdad?, pues ha dado esta grande bendición, amado, que para siempre. Pero, hermanito querido,
desde el punto de vista nuestro, tenemos que reconocer lo que somos, No somos, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no somos dignos, no somos merecedores. Si aquel por allá quiere pensar que él es merecedor, si esta por acá quiere pensar de que ella es digna, pues amén, allá ellos dos. Amén. Si una iglesia quiere pensar que son dignos y merecedores, pues allá ellos. Pero yo voy a pensar de que yo no soy digno, amén, de esta salvación tan grande y mucho menos merezco un Dios como el que tengo. Amén, hermano. Aleluya. Y tengo que reconocer que el evangelio, amén, es que para siempre, aleluya, es para hombres, ¿verdad? Que están perdidos, para hombres derrotados. Amén, hermano. Aleluya. Pero entonces no estamos en derrota, el diablo. No estamos hablando de eso. Olvídate del diablo y olvídate de las victorias y derrotas, ¿verdad? Que predica la gente por ahí con ese evangelio, ¿verdad? Que es una falacia. Estamos hablando de la realidad mía. Amén, aleluya. Como, ¿verdad? Como persona, como ente, ¿verdad? Como en mi humanidad, lo que realmente yo soy. Amén. Nombre del Señor. ¿Y qué sucede? Bueno, pues una vez me convertí, ahora estoy unido a Cristo, pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que siempre, como acabo de decir, esté en las nubes. Por un momento voy a caer. ¿Eh? Tenemos fracaso. ¿Verdad que sí? Ahí está la palabra. Hermano. Ahí está la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para levantarnos. ¿Ve? Aquí, hermano, no está en juego la salvación. Lo que está en juego es la riqueza o la pobreza de la vida del creyente. Todo el curso de la vida depende de que el creyente entienda o no entienda este conflicto. Repito, y esa parte importante, todo el curso de la vida depende de que el creyente busque a Dios, se meta con Dios, no, entienda o no entienda este conflicto. Alaba. Hello. Hello. Otra vez lo voy a decir. Todo el curso de la vida depende de que el creyente, alaba, esté las 24 horas de rodillas, ayune los 7 días de la semana, vire todas las noches, amén, se coma la Biblia, ¿qué más haga? Reparta 3.000 tratados en un minuto, visite todos los hospitales del estado, ore por el enfermo, a cuanta persona vea por ahí, le hable de Cristo. No, lo que depende es de que el creyente entienda o no entienda este conflicto. Adora. ¿Eh? Todo verdadero cristiano siente este conflicto cuando ha acuciado, ¿verdad?, por el pecado, aleluya, y cuando es desafiado a volver a su vida antigua. Pero por la obra del Espíritu Santo, el creyente cuando ha caído se da cuenta que el pecado no es meramente una falta contra la ley, sino una ofensa contra Dios que tanto le ha amado. Y ese es el punto clave, hermano. No es lo mismo usted tomar el pecado como una falta contra la ley. Ay, la palabra, no, es contra Dios mismo, hermano. Es contra, yo digo que es un delito contra el amor de Dios. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Por lo tanto, hermano, vale la pena preguntarnos cómo consideramos nuestra falta. Adora, ¿cómo consideramos nuestra falta? ¿Ve? ¿Cuál es la primera cosa que viene a nuestra mente cuando caemos? Si es el temor al castigo, estamos todavía bajo la ley. Si es más bien un sentimiento penoso que hemos ofendido a un ser que nos ama, esa es la reacción de un hombre cristiano. Si uno razona así, tiene con Cristo una unión definitiva. Amén. Ahora, ¿por qué esto ha sido así? Bueno, porque el viejo amo ha sido que destronado. Aquí notamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:12 que en el creyente, amén, aleluya, no hay pecado, sino que en el creyente el pecado no debe reinar. ¿Ve, hermano? Vuelvo y recalco, hay que entender esto. Pablo no dice en Romanos 6:12, perdón, Pablo nos dice en Romanos 6:12 que en el creyente no hay pecado. Lo que él está diciendo es que en el creyente el pecado no debe reinar. ¿Ve, hermano? Recuerda que había dicho el martes que la misma naturaleza pecaminosa, amén, que está en aquel que no se ha convertido, es la misma naturaleza pecaminosa que está en el convertido. ¿Ve? La única diferencia es que el convertido se supone, ¿verdad?, que no sea dominado por ella y la manifieste, amén, como lo hace aquel que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda con ese aspecto y hemos sido libres de eso, ¿verdad, hermano? Aleluya. Y no lo practicamos, ¿verdad, hermano? Pero aquel, pues, obviamente, está sin Dios, pues vive en su vida, ¿verdad?, de pecado, dominado totalmente, ¿verdad?, por su naturaleza carnal. Gloria al Señor, aleluya, amén.
Por lo tanto, hermanos, eso es importante saberlo, porque mucha gente piensa que me convertí y ya pues ya el pecado no está en mí, ya yo no peco, yo no, y a veces uno pecando, alaba, mi hermano, a veces uno diciendo eso mismo está pecando. A veces diciendo eso mismo, hello, a veces uno expresándose así, lo que está pecando. ¿Ve? Como le dijo Cristo a los fariseos, ahora por cuanto decir que no tenéis pecado, que veis, tenéis pecado. ¿Ve? Ahora por cuanto decís que veis, tenéis pecado. El pecado permanece con vosotros. ¿Ve? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay que entender esto, hermano, para que entonces sepamos, ¿verdad?, cómo vamos a lidiar con la situación. Amén. Y obviamente la manera que podemos hacerlo es, mire, hermano, el servicio verdadero a Dios. Escucho, te voy a decirle. El verdadero servicio a Dios. El verdadero servicio a Dios es obedecerle. Oiga esto, obedecerle. O sea, obediencia, consagración. Hello, obediencia, consagración, dependencia. Voy a ver muchos más, pero bueno, le voy a mencionar esos tres, que para mí, entiendo, son fundamentales. Obediencia, sometimiento y dependencia. Si usted hace eso, entonces usted va a poder ¿qué? Usted va a poder glorificar a Dios en todo lo que haga. ¿Ve? Obediencia, repito, obediencia, sometimiento y dependencia. No trate nunca de usted, hermanito querido, luchar contra la carne. No va a poder jamás y nunca vencerla. Amén. No va a poder jamás y nunca vencerla. Y la carne, hermano, no es que para siempre, ¿verdad? Muchas veces nos engaña. Pues cuando yo digo, ¿verdad?, que hay que andar en el espíritu y no en la carne, pero después, cuando me choco con esta enseñanza, que esta enseñanza me dice que en mí hay pecado, pero se supone que ese pecado no reina en mí, ¿verdad? Cuando la misma palabra me dice a mí que la actitud que yo tengo o que tuve, ¿verdad?, en aquella situación, pues una actitud carnal. Cuando me dice que lo que yo hice por el bien de aquella persona o el bien que hice en aquella situación, ¿verdad? Eso es una obra, ¿verdad? Una buena obra de la carne, o sea, me está diciendo carnal. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo me molesto porque yo soy cristiano, yo soy pastor. Como tú decirme carnú a mí, como tú decir que es una obra de la carne, no, yo estoy diciendo carnú a ti, estoy diciendo que es una buena obra de la carne. Entonces, lo que estoy diciendo es la realidad de la Biblia, lo que la Biblia expresa, aleluya, y cómo realmente Dios ve todo este tipo de acción cuando nosotros no dependemos de él. Por lo tanto, obediencia, sometimiento y dependencia de Dios, aleluya, ese es el servicio a Dios, hermano. Lo demás, voy a recalco, usted va a poder ser de bendición, usted va a poder, ¿verdad?, glorificar a Dios, aleluya, si puede obtener, ¿verdad, hermano querido, este tipo, ¿verdad?, de elementos en su vida, gloria al Señor. Y simplemente lo que hay que entenderlo. Amén. Pero hay que para siempre. Por lo tanto, amado, la exhortación está fundada en la doctrina de Romanos 6, 1 al 10. Dado que está unido a Cristo, la Biblia exhorta al cristiano a dejar de obedecer lo que es una ley natural, ¿verdad? Natural en el sentido de que es una ley propia del hombre caído, por la razón de que algo sobrenatural ha ocurrido y que es el creyente, amén, y es que el creyente ha sido plantado junto con Cristo en su muerte y su resurrección. Amén. El creyente es soltado a la rebelión en contra de esta ley que todos los demás obedecen. El texto es enfático. No permitáis de ningún modo que el pecado reine. Amén. Esto es lo que está diciendo el texto. No permitáis de ningún modo que el pecado reine. O sea, la voluntad del creyente, vivificada por el Espíritu, es llamada a tomar un papel decisivo. ¿Ve, hermano? Fija, la voluntad del creyente, por eso es que decimos que Dios produce en nosotros querer como hacer su buena voluntad. Entonces, ¿pero para qué Dios lo produce? Para que ayune, para que lea la palabra, para que ore. Aquí dice que la voluntad del creyente, vivificada por el Espíritu, es llamada a tomar un papel decisivo. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que el hombre, aleluya, el creyente, no permita de ningún modo que el pecado reine. ¿Ve? Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con su propia fuerza? No. Dice
que la voluntad de él, amén, ha sido vivificada por el Espíritu. Amén, hermano. Ha sido vivificada por el, o sea, en otras palabras, el poder de decisión del creyente, la capacidad puesta por Dios mismo, ¿verdad? Aleluya, para decidir, no entre el bien y el mal, para decidir como tiene que ser, como Dios lo ordenó. Amén. El Espíritu dominando al alma. Entonces Dios nuevamente vivifica el Espíritu que estaba muerto a través del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y entonces esa voluntad queda bajo el dominio del Espíritu. Obedece entonces al Espíritu y por lo tanto el creyente está en una posición donde puede que no permitir de ningún modo que el pecado reine en su vida. ¿Sabe por qué, amado? Simplemente este creyente ha muerto al pecado con Cristo, aleluya, y por el poder glorioso del Padre ha sido trasladado a otro reino, al de su amado Hijo. Amén. La Biblia reconoce, en nombre del Señor, que la carne está en el creyente, pero la exhortación es a que el creyente no se rinda para servir a su viejo amo, porque a ese amo Dios lo ha destronado. Amén, hermano. Siendo así, hermano, pues la exhortación es que no se rinda a la carne, que no se rinda a la carne. La carne es la inclinación de motivos, deseos y afectos pecaminosos. Es la propensión, el principio, la intención pecaminosa. Amén, hermano. Repito, la carne es la inclinación de motivos, inclinación de deseos y afectos pecaminosos. Es la propensión, amén, el principio, la intención pecaminosa. Y déjeme decirle, amado, cuando dice pecaminosa, voy y recalco, no piense que es que, entonces, pues nosotros vemos pecaminosa, entonces vemos ciertas cosas que Dios aborrece, ciertas actitudes en nosotros que pertenecen a la carne, amado. Pues dice, está hablando de inclinación de motivo, deseo y afecto pecaminoso. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos, pero ¿cuál es el motivo? Un motivo que no conforma a la voluntad de Dios, o un motivo pecaminoso. Ahora, ¿ve? Fíjate, amado, pues hay que cuidarse. Gloria al nombre de Jesús. Vivir conforme a la carne es estar gobernado por esa inclinación, esa propensión. Y todo hombre ha de aprender, tarde o temprano, amén, hermano, que los caminos de la carne prometen la dicha, pero traen la ruina. Un autor señala que el vocablo concupiscencia, del griego epitumai, deseos, pasiones, incluye tales cosas como la pretensión de dominar a otros. De hecho, incluye todos los deseos del ego en su estado de rebelión contra Dios. ¿Ve lo que le di, hermano? ¿Sabe? La pretensión de dominar a otros. Ahí está también deseos y pasiones. Incluye eso, pretensión de dominar a otros. Y también dice, de hecho, incluye todos los deseos del ego en su estado de rebelión contra Dios. Coincidimos y plenamente. Hasta allí tiene que llegar la obra de Dios para que librarnos del poder del pecado que mora dentro de nosotros. Porque una de las cosas, hermano, ¿verdad? Y esa parte es mala, el yo, ese ego, hermano, aleluya, yo pensar en mí, que siempre también lo hemos recalcado aquí, amado, Dios lo aborrece. Pero nosotros, como, pues, si Dios lo aborrece, no me importa mucho, porque la cosa es que después yo me complazca, ¿ve? Porque hay veces que nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay veces que nosotros agradamos a Dios, pero cuando nos da la gana, amén, hermano, de no obedecer a Dios, por mis pantalones, pues no obedezco a Dios y olvídate de eso. Que Dios, pues, se chupe esa si quieres y no, pues que la deje. Pero yo por él no voy a dejar de hacer esto. Adora. Mire, hermano, yo venía pensando hoy cuando venía del trabajo, que había dejado, esta garganta, hermano, está tremendo esto. Y yo decía, bueno, yo tenía un pensamiento carnal en mí. Y le voy a decir por qué era un pensamiento carnal. Porque estaba ahí como que se entró el deseo del ego, ¿verdad? Y ciertas pretensiones pecaminosas. Vengo pensando y yo decía, bueno, verdaderamente pues, o sea, yo tengo ahora un poquito, ¿verdad? Económicamente como apretadito. Y entonces me pongo a pensar, fíjate,
vi que pasó una guagua de lo que aquí llaman la transportación, que se llama aquí Pioneer Valley Transport, la PVTA. Entonces, y yo digo, esa guagua, si yo estuviese en esa guagua, manejando esa guagua que estaban cogiendo para el tiempo, o sea, yo podía haber entrado ya. Y ahí pues tengo plan médico, tengo buen salario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Entonces yo vengo y pienso inmediatamente, todo esto está en mi mente corriendo. Entonces digo, pero yo no puedo coger ese trabajo porque entonces me afecta en los asuntos que tengo con Dios. Pero entonces viene mi mente carnal, ¿verdad? Y mi pretensión pecaminosa. Y dice, fíjate, uno no coge esos trabajos por hacerlo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, entonces, pues no sé, Dios entonces tiene que suplirle a uno y uno pelado, ¿sabes? Como que pasó así por la mente. Yo dije, ahí viene la carne, con su, ¿cómo puedo decir? Porque no se tiene que parar de utilizar, hermano, porque simplemente el servirle a Dios, con o sin, eso es lo importante. Aunque se me esté cayendo la casa encima, si aquello afecta mi relación con Dios, pues mire, eso yo no lo cojo, porque primero mi relación con Dios. Que si Dios, entonces es como si yo, tú sabes, estuviese haciendo algo por Dios y Dios no hace nada por mí. Adora. Sí, porque es que así somos. Es como si yo estuviese haciendo algo por Dios. Mire lo que es la carne. Mire lo que es la carne y uno dándole rienda suelta. Es como si Dios, ¿verdad? Yo hago algo por Dios, entonces Dios no hace nada por mí. Y yo dije, no, chacha, tú eres loca. Y tú eres loca. Por más pelado que esté, independientemente de eso, yo no puedo pensar de esa manera porque yo no he hecho nada por Dios. Absolutamente nada. Nada he hecho Dios por Dios. Y lo que Dios ha hecho por mí, yo no me lo merezco. Si olvídate de eso. Hermano. Y son cositas, usted las deja correr. Entonces puede caer, ¿verdad? Puede fallarle a Dios. Puede pecar contra Dios. Puede ofender a Dios. Adora. Y no tiene que matar a otro, no tiene que fornicar, no tiene que apartarse. Pues ese plan que tenemos nosotros. Nosotros creemos que yo le falla a Dios si me aparto, ir para el mundo a ver cerveza, irme para la discoteca. Le falla a Dios si voy para el cine. Le falla a Dios si veo pornografía. Le falla a Dios si estoy en adulterio. Le falla a Dios. No, pero también yo le falla a Dios con esas cositas, con esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. Le falla a Dios que esa porque le va a durar, que le dura toda la masa. Adora. Amén. Por ese pecado que todavía mora en mí, que supone que no reina en mí. Adora. Hello. Déjame escribir un hello aquí. Un hello aquí porque yo creo que no. Uno habla así, el chat se atrasa. Gloria a Dios. Ok. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Hasta allí tiene que llegar, ¿verdad? De Dios. No hay duda acerca de lo que Pablo declara en Romanos 6:12. El creyente no es más un esclavo del pecado. No debe suponerse que el pecado sea concebido por el apóstol como reinando en el creyente, no. Y que ahora Pablo estuviera soltándolo a que ese reino termine, no. Lo que Pablo dice claramente es que ese reinado ha terminado. No reine más, pues, porque ya estaba muerto con Cristo. Amén, amado. En nombre del Señor. ¿Me dañó? Ok, déjame hablar de amor ahora. Ok, ¿qué pasa con el pecado? El pecado tiene poder. El pecado tiene poder, pero no tiene poder supremo. Amén. El pecado tiene poder, hermano, pero no tiene poder supremo. ¿Ves? El poder del pecado no es supremo. El pecado no es todopoderoso. Todopoderoso es Dios. Y Dios se metió dentro de nosotros. Alaba. ¿Ves? Y Dios se metió entre nosotros porque el pecado tiene más poder que yo. El pecado tiene más poder que tú. Adora. El pecado tiene más poder que todo creyente. Amén. Solito no podemos vencer el pecado. Por eso es que Dios se metió en nosotros. Alaba. Para que entonces podamos vencerlo. ¿Ves? Somos entonces unidos a Cristo
aleluya, en su, ¿verdad? Bautizado juntamente con él en su muerte y su resurrección. Precisamente para eso, para que entonces se aplique a nosotros esa victoria de Cristo sobre el pecado. Alaba que él vive, amén, gloria al Señor, con su muerte, considerándose entonces muerto al pecado. Cristo murió, aleluya, y por cuanto murió al pecado murió, pero por cuanto vive, para Dios vive. Amén, hermano. Si nosotros lo mismo nos consideramos muertos al pecado, vivo para Dios, porque por la fe nos apropiamos de esa victoria allá en el Calvario. Ahora, ¿qué pasa? Ahora entonces, yo tengo que mi voluntad que ha sido que fortalecida por el Espíritu de Dios, aleluya, tengo entonces que no permitir que reine el pecado en mí, en mi cuerpo mortal, para que lo obedezca, ¿verdad? Por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. No puedo obedecer en su concupiscencia. Por lo tanto, amado, los creyentes no deben continuar viviendo como antes vivían, porque en la cruz Dios, ¿qué hizo? Ha efectuado una separación entre el creyente y su vida pasada. Más bien, lo que deben hacer es luchar, es decir, no deben permitir que el pecado continúe reinando sin oposición sobre su vida diaria. Hermano, deben revelarse en nombre de su verdadero amo nuevo, que es Dios. Perdón, y desde luego es necesario reconocer que el pecado está todavía allí, porque nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada. El pecado todavía tiene fuerza, tiene poder, pero Pablo enseña que ese poder no es supremo. Hermano, él puede tener poder sobre mí, pero no sobre Dios. Entonces, como Dios es el que me ayuda, como Dios está conmigo, amén, por el Espíritu de Dios, pues entonces supone que no me venza. Eso es lo que hemos dicho aquí varias veces, que es que hemos sido salvos del dominio del pecado también, salvo de la condenación, salvo del dominio. Lo que nos falta es que esperar la redención de vuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Verso 20, no me equivoco. Ok. Ahora, aquí está la ley del espíritu de vida. Porque para poder entender mejor, hermano, el texto de Romanos 6:12, hay que estudiar lo que Pablo dice más adelante en la misma carta, ¿verdad? Romanos 8:2, que siempre están operando dos leyes. Yo creo que usted vaya conmigo, Romanos 8:2, para poder explicar, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo en Romanos 6, verso 12. Ok, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La expresión la ley del Espíritu de vida no se refiere a un código escrito, sino a un principio regulativo, en este caso, el ejerciendo control sobre la vida del creyente. Y ese control es ejercido por el Espíritu Santo. Ve, amado, se denomina ley porque es un principio que actúa uniformemente. O sea, en este pasaje, ¿verdad?, se habla tanto de la ley del Espíritu de vida como de la ley del pecado y de la muerte. O sea, dos principios ciertamente antagónicos, ¿verdad?, que se están siempre, ¿verdad?, en confrontación. Siempre operan dos leyes, pero vemos que obedecer a una. ¿Ve? Siempre en el creyente operan dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Y la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, repito, siempre operan dos leyes, pero debemos obedecer a una. Y el conflicto que aquí se plantea es el de de las dos naturalezas que coexisten en el creyente, la carnal y la espiritual. Amén. Ahora en el verso 3 Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ve, hermano? Amén. Gloria a Dios. O sea, hay que advertir aquí, hermano, ¿verdad?, con qué cuidado, ¿verdad?, se hace referencia a la encarnación de Cristo el Señor. O sea, el Espíritu Santo ha inspirado no solamente las ideas generales de la Escritura, sino las palabras mismas. Habla de semejanza de carne de pecado. O sea, lo que el apóstol enseña es que Dios envió a su Hijo en aquella naturaleza que en nosotros está identificada con el pecado. Pero eso ocurrió en la forma de carne de pecado, porque vino a ser semejante en todo a nosotros excepto el pecado,
Pablo no dice en semejanza de carne porque el cuerpo humano del Señor era real. Mi amado, él no dice en semejanza de carne, sino que dice que dice en semejanza, amén, aleluya, de carne de pecado. Fíjate, amado, ¿por qué dice eso? Porque, repito, el cuerpo humano del Señor era real. Pero dice, ¿verdad?, en semejanza de carne de pecado, porque esa carne de él era al mismo tiempo real y sin pecado. Ahora, hay que distinguir entonces el uso del vocablo carne aquí. La carne en nosotros es el asiento del pecado. En Cristo el asiento de la justicia. Alaba. La carne en nosotros es el asiento del pecado, pero en Cristo, aleluya, es el asiento, ¿verdad?, aleluya, de la justicia. Él es santo, incorruptiblemente santo. Amén, hermano. El término original semejanza del griego homoimai, mejor dicho, homoimá, ha sido utilizado por el Espíritu Santo para dejar claramente establecido que Cristo, en quien el pecado fue condenado, no es el mismo un pecador. Amén. Cristo no era un pecador, ni tampoco es un pecador. No tomó una forma humana externa. Él es plenamente y realmente humano, pero no un pecador. Es el Hijo eterno de Dios, aleluya, humano. Ok. El fundamento de la santificación de los creyentes. Escuche bien ahora. Él fue hecho pecado por nosotros. Y Dios condenó el pecado en la carne. Es decir, en la carne de Cristo, en su naturaleza humana, fue dictada y ejecutada la sentencia divina sobre el pecado. Así Dios puso fundamento en la cruz a la santificación de sus hijos. Y es notable la expresión de Romanos 8:3 de que Dios condenó al pecado. Aleluya. ¿Ve? Y eso es importante, hermano. Dios condenó al pecado. No dice que Dios condenó a los pecados. Amén. Amén, amado. Condenó al pecado en la carne, en su cuerpo. Amén. Hello. Condenó al pecado, no los pecados. Condenó que, o sea, en otras palabras, Cristo le dio, aleluya, un golpe de muerte al pecado en su raíz. Amén. No fue y le dio una rama, no. Fue a la raíz. Es como cuando usted coge, como me pasaba a mí una vez cuando estaba empezando con la iglesia allá en Puerto Rico, no tenemos techo, y como era la parte de atrás, el otro vecino de la otra casa, pues tenía un árbol de flamboyán. Y aquel árbol, pues cuando empezaba la primavera a florecer, entonces él tiraba las flores, y tiraba las flores que hay dentro de la iglesia. No había techo. Entonces, pues cuando nosotros estábamos barriendo al frente, donde estaba el altar, pues entonces las flores caían en la parte de atrás. Entonces cuando íbamos a barrer la parte de atrás, se llenaba otra vez el altar de hojas. Cuando entonces volvía otra vez para el altar, habían hojas otra vez allá, flores en la parte de atrás. Y estábamos así, de aquí para allá para acá, barriendo. Hasta que un día yo vengo y le digo a él, mire, ese palo, pasó el huracán George, creo que fue, si no me equivoco, y rompió un poco allí, y el árbol como que lo viró un poquito. Dije, mire, ese árbol que usted cree si lo picamos o algo, ¿verdad? Porque es un peligro ahí, le puede tumbar la casa y eso o qué, pero ahora también las hojas que están quedando para acá. Y entonces tiene unas ramas que amenazaban también. Entonces se picó el palo, ¿y qué pasó? Se acabaron las flores. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace Dios? En Cristo, Dios entonces lo que hace es que condena al pecado. ¿Ves? Porque el pecado es la raíz. El pecado es lo que lleva, ¿verdad? Aleluya, a que se cometan los pecados. Y entonces, aquel que peca, que comete pecados, es un pecador. ¿Te fijas? Cuando Juan el Bautista lo dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que quita los pecados del mundo. ¿Ves? Fíjate, le dio muerte al pecado. O sea, ¿le quitó qué? Le quitó su dominio. ¿Ves? Le quitó el poder que ejercía sobre nosotros. ¿Te fijas, amado? ¿Ves? Le quita el poder que ejercía sobre nosotros. Está en nosotros, pero ya no nos domina. ¿Te fijas, hermano? Está en nosotros, pero ya no nos domina. A su nombre sea la gloria para siempre. O por lo menos no debe reinar, ¿verdad? Como dice el versículo que estamos estudiando en esta noche. Amén. Por lo tanto, amado,
La condenación del pecado se expresa en el envío que Dios ha hecho de su Hijo en nuestra naturaleza, aunque sin pecado él mismo, pero en tal relación con el pecado, ¿verdad? Que murió por el pecado. Es decir, tomando su condenación sobre sí mismo. La muerte de Cristo exhibe entonces la condenación del pecado en la carne. Y esta condenación significa también la cancelación del pecado. Lo que la Escritura revela aquí es que mediante su cuerpo, intrínsecamente sin pecado, Cristo vino a ser el representante de la humanidad pecaminosa para que cargando él con la culpa de todos, Dios pudiera cancelar el pecado del hombre. Hay que destacar, hermano, aleluya, que la carne, aquello en lo cual el pecado ha reinado, fue también aquello en lo cual la condenación divina del pecado fue ejecutada. ¿En qué sentido pudo Dios enviar a su Hijo para que entrara en alguna relación con el pecado? Hay solamente una respuesta posible. Dios lo envió para que expiara el pecado mediante su muerte sacrificial. Y por esa razón leemos, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, verso 28. La segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. El objetivo de la obra de Dios en la cruz. El objetivo de la obra de Dios en la cruz es la santificación de la vida del creyente. Pablo subraya que la santidad no es cuestión de una conformidad penosa a los preceptos de una ley externa. La ley es santa y justa y buena, pero era ineficaz por sí misma, sino debido a la debilidad del material humano sobre el cual tenía que obrar, que es la carne. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que ha sido condenado, hermano? Mediante la misión de su Hijo amado, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Que vino en carne sin pecado, Dios ha hecho con el pecado lo que la ley no podía hacer, debido a nuestra carne pecaminosa. ¿Dios qué hizo? Dios condena, Dios ha condenado no solamente el pecado en un sentido general, sino que ha condenado el poder completo del pecado, ¿ves? Dios ha dictado sobre el pecado que mora en una sentencia de muerte. Ahora, vale decir que Dios también, amado, ha tratado con la carne, es decir, con aquello en que el poder del pecado ejercía su dominio. Amén, amado. Oiga esto, que esto es importante saberlo, hermano. Vale decir que Dios ha tratado con la carne, es decir, con aquello en que el pecado o el poder del pecado ejercía su dominio. Mediante la carne, sin pecado, el Hijo de Dios recibió el juicio que nuestra naturaleza pecaminosa merecía, y esto para que Dios condenara el pecado como un todo. Él ha condenado el poder mismo del pecado en la carne, allí donde ejercía todo su poder. Amén. O sea, en el cuerpo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Vamos por aquí, hermanito. Bendito Dios. Porque ahí es que se manifiesta él. Hay que reside el poder del pecado en el cuerpo. El alma, ¿verdad? Pues lo que hace es que si el cuerpo la domina, pues esa es su voluntad hacia él. ¿Me entiende? Decía entonces pecar. Mi amado. Pero si domina el espíritu, es como yo dije el otro día, hermano, como están diciendo los hermanos en la iglesia, si el espíritu del hombre está vivo a causa del Espíritu Santo en él, que le domina, pues entonces se supone que el espíritu, se supone que la carne, ¿verdad? O sea, el pecado está muerto. Pero si el pecado entonces que está reinando, pues eso implica o significa que el espíritu está muerto. ¿Ves? Antes de que el hombre cayera, pues entonces, ¿verdad? Obviamente no existía pecado. El pecado entra porque la voluntad fue mal usada. Entonces, al entrar el pecado, pues ¿qué pasó? Mata al espíritu y ahora vive el pecado. ¿Ves? A través del alma, ¿verdad? Pues entonces se manifiesta a través del cuerpo. ¿Ves? Domina el alma, ¿verdad? Que es la que ejercita, le da la fuerza, la energía
al pecado. Y a su vez, pues entonces, su área de operación es el cuerpo, ahí se manifiesta. Usted ve a homosexual, pues usted lo ve que es homosexual, pero es homosexual adentro. El cuerpo lo que hace es manifestar su condición interna. O sea, el cuerpo lo que hace es que expresa lo que hay dentro. Amén. Entonces Cristo dijo que lo que entra por la boca no contamina al hombre, porque eso entra por la boca, va al vientre, echa a la letrina. Pero lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque del corazón sale, ve, de adentro. Fíjate, entonces lo que hay adentro es lo que se expresa, amén, lo que se exterioriza a través del cuerpo. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hermano, vemos que lo que debe ser destacado es que el pecado en su conexión con la carne, ¿verdad?, ha sido matado, ha sido condenado, aunque aún no ha sido removido. ¿Qué es lo que tenemos que entender? O sea, no ha sido que erradicado. Y esto significa que en la carne, la naturaleza humana, esto significa que en la carne, la naturaleza humana caída ha recibido la condenación. Lo sorprendente, lo que no siempre resulta fácil de entender, es que Dios en la cruz ha hecho que una propiciación por nuestro pecado, pero no por nuestra naturaleza vía caída. Amén, amado. Cristo, que hizo en la cruz, o sea, Dios en la cruz, que hizo a través de Cristo, hizo una propiciación por nuestro pecado, pero no por nuestra naturaleza vieja caída. Esta naturaleza caída no recibe propiciación, sino juicio. Amén. Aleluya. Entonces la consecuencia es que Dios no quiere que la carne sea utilizada, sino que sea mortificada. Alaba. Hello. Repito, la consecuencia es que Dios no quiere que la carne sea usada, sino mortificada. Amén. Entender esta distinción es fundamental. Muchos creyentes pretenden hacer la obra de Dios y gobernar sus vidas mediante la inteligencia natural y la energía natural, las buenas obras de la carne. Amén. Apenas si tienen idea del conflicto irreconciliable de la amistad mortal entre su carne y el Espíritu de Dios, la persona que es gobernada por su carne, apenas si es consciente de que trabaja para arruinar su testimonio y su ministerio. Amén. Un autor señala acertadamente que Pablo está ahora presentando al pecado como un litigante en una corte de justicia. El veredicto se pronuncia en contra del pecado y así el pecado es condenado. El pensamiento es que la condena es ejecutada. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Ok, amado. Escucha bien ahora. Oye, José, este está larguito. Usted va a tener que poner uno y dos. Este está larguito. Y ya estamos terminando. Ok. El pecado, ¿qué pasa? El pecado ha perdido derechos. Debido a esta condenación, el pecado ha perdido su derecho a gobernar sobre nosotros. Nos preguntamos otra vez, ¿qué significa que Dios condenó el pecado? Bueno, significa que en la muerte de su propio Hijo, que vino en nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, Dios ha pronunciado un juicio definitivo sobre el pecado, y en este juicio Dios ha puesto punto final a la autoridad del pecado sobre el creyente. En otras palabras, el pecado no tiene ya reclamos que hacer sobre el que está en Cristo. Su poder ha sido quebrantado. Se puede entonces afirmar que el pecado ha sido derrotado en la cruz en un doble sentido. Se puede entonces afirmar que el pecado ha sido derrotado en la cruz en un doble sentido. Primeramente, el pecado ha perdido sus derechos de condenarnos debido a que la culpa por nuestros pecados fue transferida a Cristo en la cruz. Y número dos, y el pecado ha perdido su autoridad para controlarnos, su poder para mantenernos sometidos como antes hacía, ha sido quebrantado en la misma cruz en la carne de Cristo. Alaba. Amén, amado. O sea que la cruz de Cristo, miren, hermano, eso es tremendo. Pues cuando dice que hizo propiciación por nuestros pecados, amén, y Cristo, ¿verdad?, y condenó el pecado, ¿verdad?,
aleluya, es que para siempre en la carne, en ese cuerpo de Cristo, eso que dice, querido fueron nuestras rebeliones, moridos por nuestros pecados. Hermano, significa la propiciación, lo que significa, hermano, es que el juicio del Padre fue sobre él. El juicio del Padre completo fue sobre él. Gloria al nombre del Señor. O sea que la ira de Dios fue sobre él completa. Amén. Por lo tanto, esta distinción es importantísima porque lo que en este mensaje en este pasaje, se considera es la terminación del control del pecado sobre el creyente en Cristo. Y esto descansa en el hecho de que la culpa ha sido quitada y definitivamente este es el fundamento para la santificación del creyente. La santificación se fundamenta en el hecho de que en Cristo el pecador que cree ha encontrado perdón y ha sido justificado. Y este concepto justificado significa que ha sido declarado justo por Dios. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? La ley podía pronunciar juicio y aún infligir una penalidad sobre el pecado, pero no podía destronarlo. Esto que la ley no podía hacer, Dios lo ha hecho mediante la encarnación y la muerte de su Hijo. Hemos llegado así a la reflexión fundamental de que la cruz de Cristo es el fundamento de la santificación de los creyentes. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Ok. Ahora, va a ver entonces que también otros elementos son importantes. La santificación como obra del Espíritu Santo. ¿Para qué fue hecho esto? Pablo trae este punto en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, la enseñanza de Pablo es clara. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Según el versículo número 3. No solamente para que fuéramos justificados, sino además para que la justicia y la santidad esencial de la ley se cumpliesen en nosotros. Amén. Un aspecto debe ser aclarado aquí. ¿Es que acaso somos nosotros los que ahora podemos cumplir con la exigencia de la ley? De ninguna manera. La persona redimida no posee un poder espiritual que ella misma pueda controlar e utilizar a su criterio. El creyente no puede actuar independientemente. Hello. El creyente no puede actuar independientemente por su propia cuenta. El poder reside en el Espíritu, no en la persona en quien él habita. El poder reside en el Espíritu y no en la persona, amén, en quien él habita. Pablo nos dice que nosotros podemos cumplir con la ley. Tampoco dice que los requerimientos de la ley puedan ser cumplidos en lugar de nosotros. Ahora, algunos interpretan que el cumplimiento a que se refiere el pasaje sería a través de la imputación o atribución a nosotros del cumplimiento que Cristo hizo de la ley. Pero se habla de nosotros que andamos, ¿ves? Se refiere a la santificación y no a la justificación. Pablo se refiere claramente a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Se trata, hermano, como veremos, del creyente puede ahora cumplir la ley en el poder del Espíritu, ¿ve, amado? Puede cumplir la ley en el poder del Espíritu, no por su propia cuenta, no haciendo cosas él mismo, no con ideas propias, hello, sino en el poder del Espíritu. Cristo no nos salva cumpliendo la ley en nuestro lugar, no nos salva cumpliendo la ley, sino muriendo bajo el poder condenatorio de la ley a causa de nuestros pecados. Ahora, por lo tanto, lo que Pablo dice es que puedan ser cumplidos en nosotros, es decir, mediante el Espíritu de vida en Cristo Jesús. No dice que puedan ser cumplidos por nosotros, sino en nosotros. Y en este sentido, amén, es que para siempre, aleluya, la versión popular puede, a nuestro entender, introducir un error. Porque traduce para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena. ¿Ve? Mire, hermano, y le voy a decir esto. Todo lo que envíe la atención hacia el hombre. No es que usted tenga que, no es que usted no tenga que hacer absolutamente nada. Usted sea un muñeco donde
como si fuera una máquina de peseta. Usted echa una peseta y entonces se mueve, no. Pero en cuanto al cumplimiento de la palabra, en cuanto a la salvación, en cuanto a sometimiento a Dios, yo repito, lo que nosotros hacemos es simplemente dependencia, sometimiento y obediencia. Ya está. Y esas tres las voy a poner bajo un renglón. Colaborar con Dios. O sea, simplemente estar dispuesto. Ya está. Es lo que a mí me toca, estar dispuesto a que Dios me dirija, a que Dios me guíe. Como estamos hablando del Marlén, si no sé, pido dirección a Dios. Una vez que Dios me dé la dirección, pues entonces, ¿qué hago? Dejo que Él me guíe. Alaba. Amén. Pero todo lo que llame la atención para la persona, eso es carne. Amén. Es carne. Dimos ahorita. Amén, amado. Dimos ahorita al lado de que hablamos, amado, de la inclinación, de motivo, deseo, afecto pecaminoso. Al lado también que iba envuelto eso, todos los deseos del ego. Amén, amado. Todo lo que llame la atención, tire la atención hacia el hombre, es carne. Y si usted ve una Biblia que dice, como dice aquí, la versión popular, pues entonces puede a nuestro entender introducir o inducir a error, porque traduce para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena. ¿Ve, hermano? Cuando no dice así, lo que dice es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros. ¿Ve, hermano? ¿Ve? Fíjate, porque entonces, si dice, como dice aquí, aleluya, porque para siempre, para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues entonces está dando a responsabilidad ante mí. ¿Ve, hermano? Me está dando a mí. No, 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 no. Es Dios y es como dice aquí. Ahora podemos nosotros cumplir la ley en el poder del Espíritu. ¿Ve? En el poder del Espíritu. No es por mi propia fuerza. No es tratando de guardarme yo mismo. No, no, es en el poder del Espíritu. Amén. Si tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza, vamos a caer. Hello. Pero para yo depender de, pero ven, hermano, para yo poder depender del Espíritu, tengo primeramente que aceptarme. El pecado todavía mora en mí. No me domina. No me vaya a malinterpretar, porque y Dios me vaya a malinterpretar, no por ustedes, sino por los que después van a ver este video, ¿verdad? En YouTube. No vaya a malinterpretarme. No es que usted, ¿verdad? Es un pecador practicante, no, el que practica el pecado del diablo, dice la Biblia. ¿Sí? Pero usted no puede ignorar que en usted coexisten dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, que es la que heredó de Adán, y la de Dios, amén, aleluya, por su espíritu, hermano, en nosotros, que la heredamos, ¿verdad? De Jesucristo, el segundo Adán. Por lo tanto, hermano, no puede ignorar eso. Si ignora eso y usted se cree que ya usted, aleluya, o es que para siempre, o el recalco, está en las nubes y no piensa de que no siempre está ahí, que muchas veces cae, pues va a tener problemas. Tampoco estamos diciendo que esto se vaya a interpretar como usted va a estar entonces cayéndose a cada rato porque el pecado mora en usted. Tampoco estamos diciendo eso, porque entonces si tú te callas cada rato, entonces algo pasó contigo, o no te convertiste, o lamentablemente eres del diablo, porque practicar el pecado es del diablo. Alaba. Y lo estamos diciendo en el sentido para que sepamos, hermanito querido, que la lucha que tenemos que hacerla, hermanos queridos, aleluya, enfrentarla con la ayuda del Espíritu de Dios, no en el nombre de Jesús de Nazaret. No es para que utilicemos el argumento para pecar y justificarnos el pecado mora en mí. No, hermano, amén. Yo quiero que esté eso, ¿verdad? Solamente claro. Bendito Jesucristo, amén. Pero si yo trato de vencer con mi propia fuerza, no tengo oportunidad ninguna de vencer. Voy a fracasar.
Alaba. Amén.